Hola, soy el profesor Sergio Braza Castillo. En esta ocasión tendremos nuestra clase número 9 de Cómputo 3. Continuaremos con la segunda clase de lo que es la unidad número 3, donde vemos lo que tiene que ver con Excel. ¿Sí? Si nosotros revisamos un poco el programa, recordaremos que estamos en la unidad 3, llamada hoja de cálculo electrónica. Y bueno, hoy continuaremos con el tema manejo de datos. ¿Sí? Vamos a ver parte de este tema, ¿sí? Y lo vamos a ir trabajando de poco a poco. Veremos otros aspectos importantes, pero por lo pronto ese sería el tema principal, como crear también una hoja de cálculo. Ustedes van a poder descargar el texto que vamos a ver directamente en mi blog www.sergiowas13.wordpress.com. Por ahí, esta es la publicación. Lo único que van a descargar es el texto para que puedan ir siguiendo la actividad que vamos a ir viendo. Si ustedes tienen el libro físico, bueno, las páginas son de la página 57 a la página 59 del libro de Tecnología de la Información 3, ¿no? Sí, que viene siendo nuestro libro de Laboratorio de Cómputo 3, que se llama o se denomina así. Bueno, para esto entonces es importante tomar en cuenta que esta clase va a ser teórica y práctica, donde nosotros lo que vamos a hacer es ir revisando algunos de los aspectos que tiene aquí Excel y vamos a irlos comentando y lo vamos a ir haciendo como una práctica. Entonces la idea es que ustedes vayan haciendo la práctica junto conmigo. Es una práctica muy sencilla, realmente es para irnos ya acostumbrando al uso básico de lo que es la hoja de cálculo de Excel de Microsoft Word. Bueno, lo primeramente, como lo decíamos en la clase anterior, pues tenemos el concepto libro y el concepto hoja. Y decíamos que en este caso el libro tenía un conjunto determinado de hojas. El archivo en sí le llamamos libro de Excel. Pero dentro del libro de Excel podemos encontrar un número determinado de hojas las que nosotros consideramos utilizar. Para esto entonces, nosotros podemos partir directamente desde la opción de Excel, crear un libro, abrir un archivo nuevo como lo hacemos directamente en cualquier aplicación como el Word, por ejemplo, o como el PowerPoint, que son de la misma suite de Office y que trabajan prácticamente de la misma manera. Podemos crear un nuevo archivo. En este caso yo por aquí tengo un archivo que tiene 2 hojas que la vamos a trabajar en esta práctica. Prácticamente, aunque yo no le he puesto o no he guardado este archivo, lo puedo guardar directamente en la opción guardar como, ¿sí? Directamente le puedo agregar un nombre, por ejemplo, le puedo poner práctica 1 y guardarlo. Si yo inmediatamente deseo ver cuál es el nombre o cómo se guardó este archivo dentro de mi equipo de cómputo o en mi dispositivo, aquí van a encontrar que está el archivo práctica, ¿sí? Que viene siendo este. Aquí en las referencias o en los tipos me dice que es un archivo de tipo de Excel, pero les voy a mostrar la extensión, mostrando las propiedades del archivo. Y resulta ser que este archivo se almacena con una extensión denominada XLSX. Esa extensión es la que se le da a los archivos que se guardan de Excel. Entonces nosotros cuando guardamos un archivo, además de agregarle el nombre, también se le agrega, vamos a decir, la extensión XLSX, ¿de acuerdo? Entonces directamente pues nos vamos para, esa es una manera de crear un nuevo libro, y dentro de ese libro, bueno, vamos a crear un número determinado de hojas. Bueno, nos centramos en el manejo de datos. Sabemos que Excel es una aplicación que nos permite manejar datos de diversos tipos. Lo hemos dicho en clase anterior, donde decimos que podemos hablar de tipos de datos de texto o podemos hablar de tipos de datos numéricos, ¿sí? También tenemos la combinación de números, texto y símbolos, y este tipo de datos le llamamos datos alfanuméricos, ¿sí? Entonces, por aquí tenemos en este ejemplo los tipos de datos. Para esto yo me voy a ir directamente a esta hoja de Excel y les quiero mostrar algunos de estos tipos de datos que maneja Excel. Es decir, por ejemplo, yo ahorita puedo escribir en alguna de estas celdas
cualquier texto, ¿no? Por ejemplo, como dice ahí, el número 1200 o 12000 o el 12, 10, 15, ¿no? Por decir así. Como sea un poco chiquito, lo voy a hacer más grande, ¿no? Recordemos que aquí podemos modificar como si estuviéramos en un Word, ¿no? Podemos modificar el tipo de letra, el tamaño, ¿no? Y lo vamos a dejar más o menos de ese tipo. Bueno, cuando yo escribo algo, ustedes han de notar que estoy en la celda D1, ¿sí? Y esto que escribí aparece aquí también. ¿Por qué? Porque esta es la parte, lo que escribo yo aquí me aparece aquí en la caja donde se insertan los datos. Entonces hay diversas formas de insertar datos aquí. Pero lo que nos vamos a enfocar es en los tipos de datos. Sí, aquí en esta tablita me menciona algunos tipos de datos como el general, tipo de dato número, moneda, fecha, hora y texto. Y lo que quisiera yo es comentarles que cada vez que yo escribo algo en Excel, automáticamente este tipo de dato que se guarda, porque cada celda es individual, aunque forma parte de una hoja, pues tiene de manera individual, se le van metiendo datos. Entonces yo escribí 12, 10, 15. Bueno, ese dato ahorita no es numérico, ni es moneda, ni es tipo de dato fecha, ni es hora. O sea, es un tipo de dato general. Lo que yo escribo aquí se almacena como tipo de dato general. Pero si yo en un momento dado quisiera cambiarle el formato al tipo de dato, o sea, quiero decir, oye, en esta celda voy a almacenar números. Bueno, entonces yo puedo modificar el tipo de dato para que ya no sea general y que identifique Excel que lo que escriba ahí va a ser número. Por ejemplo, me voy aquí, inicio, número, aquí en esta parte, donde vamos a ver los diversos tipos de datos. Le voy a poner en el cuadrito. Y aquí van a observar que me aparecen múltiples tipos de datos, ¿no? Que son los que están acá, pues son algunos. Vamos a ir viendo nada más, de manera general estos están aquí. Por ejemplo, si yo decido, ahorita está en tipo de dato general, pero si yo decido que esa celda cambia a un tipo de dato número, entonces me va a dar un formato, ¿no? Y me dice, oye, esta va a ser la muestra, va a ser el número y le vamos a agregar un punto y 2 ceros. A ver, vamos a ver, aceptar. Y efectivamente, lo que está escrito ahí, se le agregó el formato de un punto y ceros. O sea, los decimales, lo voy a borrar. Si escribo yo cualquier tipo de dato, en esta celda, que es la celda D1, van a notar que ya lo que capture va a ser en formato número. ¿Sí? Lo que yo capture aquí, ¿por qué? Porque yo decidí que ese fuera el formato de la celda. ¿Qué pasará entonces si yo, por ejemplo, cambio el tipo de dato de número a, por ejemplo, otro tipo como el moneda, que es el que sigue, ¿no? Ya no lo quiero tipo de dato número, sino tipo de dato moneda. Antes de avanzar con el tipo de dato número moneda, quiero comentarles que aquí le puedo modificar el tipo de dato número para los decimales que le quiero colocar. Si quiero que tenga 7 decimales, pues me va a aparecer así, ¿no? O si deseo quitarle los decimales, pues simplemente esto lo dejo en 0, ¿sí? Y van a ver que aunque es un tipo de dato número, no me pone los decimales, ¿no? Porque así lo estoy configurando. Normalmente te configura para que sean 2 decimales, ¿no? Ahí está. Bueno, lo voy a convertir en moneda. Tipo de dato moneda. Y automáticamente me dice, oye, lo vas a convertir en moneda. Por default, me da la moneda del peso, ¿no? Porque identifica el programa que estoy en México. Pero hay muchos tipos de monedas que yo puedo escoger aquí, ¿no? El euro, el dólar y muchos tipos de monedas, ¿no? Pero yo voy a dejar el tipo de moneda peso y vean qué pasa con el número, aceptar, y automáticamente ahora de ser un formato general a un formato número, ahora un formato de pesos. Entonces voy a borrar y van a ver que lo que yo escriba aquí ahora me lo va a escribir como un formato de pesos. Fijan, me pone signo de pesos y me hace la separación, ahí está. Entonces ahí estamos hablando de 5.555 pesos, ¿no? Muy bien, pues ese es el formato moneda. Ahora yo puedo cambiar el formato a formato fecha. ¿Sí? Me vuelvo nuevamente a ir ahí, le pongo formato fecha, aceptar, y entonces voy a escribir una fecha, no sé, 27 de octubre del 2021. Ok, le escribo. Y sí, efectivamente me puso el formato fecha porque yo le modifiqué aquí. Ahora, yo puedo cambiar el formato fecha con diversos tipos. Por ejemplo, aquí le pongo que me agregue el día también. Entonces, le voy a poner y me dice en el formato fecha que es miércoles 27 de octubre. Sí, porque es el formato que yo agregué. Miren, algo que no les comenté y ahorita ocurrió es que si en Excel se sobrepasa el ancho de lo que es la columna,
van a aparecer estos símbolos de gatito. Entonces lo que hay que hacer es ampliar por medio de esta opción aquí en la pura rayita entre una división y otra las columnas. Podemos hacer más grande la columna para que quepa el texto. Si no cabe, va a suceder eso. Miren, aquí se lo voy a comprobar también. Lo voy a hacer para que no quepa. ¿Ven cómo pasa eso? Entonces, lo que tenemos que hacer es ampliar la columna para que quepa todo el texto. Muy bien, pues si se fijan, entonces cambié el formato ahora fecha. Ahora lo cambié a fecha, perdón. Bueno, ahora lo voy a borrar y voy a cambiar el formato ahora. Lo elijo y aquí me dice, ¿cómo quieres que te aparezca el formato ahora? Bueno, lo quiero así. O lo quieres así, o así como lo quiero. Bueno, vamos a poner de esta manera. ¿Sí? Entonces vamos a escribir, por ejemplo, las 5:44. Perdón. 05:44. No sé si nos pone así. Ok. Lo modifico. ¿Cómo lo modifico? Lo puedo modificar aquí. O simplemente le doy F12. Fíjense bien, F12. Y le digo, ok, voy a modificar la hora. Que sean las 5:44 minutos. Y que sean las 5 p.m. Entonces, ahí está. Vean cómo se cambia el formato. Voy a cambiar el formato de la hora. Que aparezcan sin el PM, así nada más. Y me aparece en formato de 24 horas. O sea, las 5 PM viene siendo las 17 horas, ¿no? Y ven cómo vamos cambiando el formato. Finalmente yo puedo cambiar esto a un formato texto, que es lo que estamos viendo de manera general. Lo elijo y voy a escribir, por ejemplo, mi nombre. Y vean cómo entonces puedo ir variando los formatos que yo voy escribiendo dentro de las celdas de Excel. Y esto es importante que lo tomen en cuenta porque nos va a servir para poder entender la dinámica y la lógica de la información y de los datos que manejamos dentro de las hojas de cálculo. ¿Sí? Bueno, continuamos. Vamos para acá. Ok. Entonces, decíamos que las celdas permiten datos numéricos de texto o alfanuméricos, ¿no? Pues ahora vamos a explicar cómo insertamos información dentro de una celda. ¿Sí? Aquí nos habla de tres maneras muy sencillas, ¿no? Yo me voy aquí a la hoja de cálculo para irlo explicando. Por ejemplo, yo estoy en la celda A5. Me posiciono ahí porque le doy clic con el ratón o con el mouse. Si yo deseo escribir algo, simplemente le doy, por ejemplo, le escribo el número 5. Si se fijan, aparece el 5 y aparece el cursor que me indica que puedo seguir escribiendo. ¿Sí? Pero yo nomás quiero poner el 5. Si le quiero dar, puedo utilizar para insertar el dato de tres maneras. Primera forma, utilizando el Enter. Ya lo inserté y ya está grabado el dato ahí. ¿De acuerdo? Otra vez, lo borro con suprimir. Vuelvo a escribir el dato. Pero ahora lo voy a hacer con las teclas de navegación. Moviéndolo hacia arriba, hacia abajo, a la derecha, como sea. Pero con esas flechitas, yo también puedo introducir el dato. Hacia la derecha lo voy a mover y se introdujo el dato. Ahora, otra opción, la tercera y última es poniendo el número ahí y dándole a esta tecla o este símbolo que dice introducir, le damos clic y también se introduce el dato. Si se fijan, hay tres maneras que lo podemos hacer. Ahora si dicen ustedes, oye, quiero modificar y no quiero el 5, pues escribir nada más. Oye, pero al 6 o al 7 y que tengo, ¿cómo le hago para escribirle más números sin que se me borre? Por ejemplo, el 8. No, pues entonces, ¿cómo le hacemos? Vamos a suponer que quiero poner el 8. Yo puedo darle doble clic a la celda para que se ponga en formato de edición y ya le pongo el 8. Pero vamos a suponer que no le quiero hacer con el doble clic. Bueno, yo me posiciono sobre la celda y le doy F2. Y listo, puedo escribir. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una manera también distinta de introducir datos. Por último, para esta clase, vamos a ver los diversos tipos de selección, ¿no? O sea, ya hemos dicho que seleccionar, pues es elegir ciertas celdas o ciertos rangos de celdas, columnas, filas o toda la propia hoja, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor quiero copiar, cortar, mover. Entonces vamos a suponer que yo quiero, por ejemplo, seleccionar esta celda, a la celda que es la A5, pues simplemente le doy clic. Y yo ya puedo utilizar las opciones de portapapeles como copiar. Por ejemplo, puedo copiar esta celda. Vean que cuando le doy copiar aquí,
o clic derecho, copiar, como sea, pues copié sobre la celda seleccionada y ya la puedo pegar donde sea, ¿no? Clic derecho, pegar y la pego, ¿no? Es decir, así. Pero aquí también esto se llama seleccionar la celda. Ya la seleccioné, por ejemplo, quiero seleccionar dos celdas aquí, escribo estas. Pues simplemente con el mouse me posiciono sobre una celda y arrastro. Y ahí tengo seleccionada un par de celdas, ¿sí? Ahora, vamos a suponer que tengo pues escrito estas celdas. Son un total de 5 celdas. Si las quiero seleccionar, pues simplemente arrastro el ratón o el mouse con el clic izquierdo y automáticamente selecciono ese rango de celdas. Así se le dice. El rango viene siendo un conjunto de celdas adyacentes. Por ejemplo, este rango es desde A5 hasta E5. ¿De acuerdo? Ahora, si yo deseo seleccionar una columna completa, por ejemplo, que la quisiera copiar esta columna A, la quiero copiar en la columna I, pues le doy clic aquí exactamente en la letra y vean cómo se selecciona toda la columna. Entonces puedo copiarla, clic derecho, copiar, o aquí en copiar, y me voy directamente a la columna I, le doy clic derecho, pegar, y vean que exactamente se copió lo que tenía acá. ¿Sí? Aquí también funciona el control Z para deshacer o control Y para rehacer. Voy a hacer control Z y vean cómo se deshizo lo que había hecho, ¿no? Entonces, si se fijan, ahí me dice, hey, todavía tienes selección, todavía tienes copiada esta columna. Bueno, ya la voy a quitar la copiada con la tecla Escape. ¿Sí? Ahí está copiada, Escape, y se deja de copiar, ¿no? Ok, ahora si quiero copiar el renglón número 5, todo este renglón, pues le voy a dar directamente aquí. Y entonces se copia todo el renglón, y pues lo puedo seleccionar, perdón, todo el renglón, y también puedo copiarlo. Por ejemplo, clic derecho, copiar, o control C, y lo quiero pegar aquí en el renglón 13, pues clic derecho, pegar, y se pega, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es probar que podemos copiar columnas, celdas, renglones. Pero ¿qué pasa si quiero copiar toda esta hoja, y esta hoja que es la hoja 2, y la quiero meter en la hoja 3? Bueno, pues me voy aquí en la pura esquinita, le doy clic y se selecciona toda la hoja, le doy clic derecho, copiar, y me voy aquí a crear una hoja más dentro de este libro, la hoja 3, le doy clic aquí, derecho, pegar, y van a ver que tengo la hoja 3 y la hoja 2 exactamente igual. Ustedes la ven más chiquita esta porque no tiene zoom, pero lo voy a aplicar zoom, miren. Es la misma exactamente, ¿no? Ahí está. Una cosa más, que aunque no viene dentro de la temática, sí se los quiero decir. Por ejemplo, les puedo modificar aquí el nombre de hoja 2, por decir prueba 2, y listo, lo doy enter. O hoja 3, doble clic, o clic derecho, como quieran, clic derecho, cambiar nombre. Yo lo voy a poner como sea, doble clic o clic derecho, y le puedo poner prueba 3. ¿Se fijan? Entonces, de esas maneras nosotros podemos entonces seleccionar la hoja, la fila, el rango de celdas y las celdas. Por último, ya para terminar, yo también puedo hacer selecciones no adyacentes. Sí, para esto requiero yo de utilizar la tecla control y el clic del mouse. Por ejemplo, quiero seleccionar el 78, el 13 y el 2. Si lo quiero hacer no puedo, si lo hago simplemente con un clic. Tengo que utilizar la tecla control, la presiono, selecciono con un clic, sin soltar la tecla control, me voy a la otra celda que quiero seleccionar, selecciono, vean, ya seleccioné ahora la celda A5, la celda C1, y ahora voy a seleccionar la celda D5. ¿Cómo lo estoy haciendo? Presionando la tecla control sin soltarla y dándole clic, y listo. Esto se le llama selección no adyacente. También esto lo puedo aplicar con las columnas. Por ejemplo, quiero seleccionar la columna A, D y F. Entonces selecciono la columna A, presiono la tecla control, después la D y después la F. Y yo puedo copiar y mandarlas, copiarlas y lo que yo quiera, ¿no? O también puedo hacer lo mismo, seleccionar, por ejemplo, el renglón 1, presiono la tecla control, el renglón 7 y el renglón 13. Y ahí estoy seleccionando de manera no adyacente, ya sea columnas, ya sea filas o ya sea celdas. Entonces, quiero comentarles que para esta semana no tendremos nosotros tarea, sino que lo que quiero es que practiquen lo que acabamos de ver ahorita. Sí, esa es la práctica, practicar nada más. Entonces, si ustedes se van al listado
que tenemos nosotros en nuestro blog para ver la situación de ustedes y dónde vamos a poner la asistencia. Bueno, recordemos que ustedes como grupo 2.7, ¿sí? Pues van a revisar. Ahorita nosotros estamos en la unidad número 3. Esta es nuestra segunda clase, la unidad 3. Aquí es donde le voy a poner asistencia. Ustedes se van a poner la asistencia a través del blog, ahorita lo explico, o a través de YouTube o a través del Facebook, ¿de acuerdo? Entonces, si la fecha límite para ponerse la asistencia, como hoy no dejo tarea, pues no hay fecha límite para tarea, pero sí para la asistencia. La fecha límite para ponerse asistencia es hasta el día 3 de noviembre, es decir, el miércoles. Si nos pasamos de esa fecha, ya la asistencia no vale, ¿de acuerdo? Entonces es importante que pongan un comentario que tenga que ver con el tema, si lo hacemos por YouTube o por Facebook. Y si lo hacemos por el blog, entonces yo les explico en este momento, ¿sí? Lo único que tienen que hacer cuando vayan a hacer la asistencia por el blog, se van aquí a mi blog www.sergioguas13.wordpress.com, se van directamente a asistencia, aquí mero, van a aparecer estos niños, le damos clic, después elegimos el grupo, ustedes son el 2.7, aparecen aquí los nombres de los alumnos, voy a elegir a la primera, Aguirre Salazar Dana Paola, le voy a elegir el número 1 y le voy a clic a este botón. Inmediatamente me va a aparecer el nombre de la compañera aquí y le doy a abrir asistencia. Una vez que se abre la asistencia, lo que resta es volver a poner el grupo nuevamente, 2.7, ya no pongo el nombre, ya aparece ahí. ¿Qué unidad es la que estamos trabajando? La unidad 3, ¿sí? Y la fecha que vamos a poner es el día 3 de noviembre, aunque sea 2, aunque sea 1 o 31 de octubre, ¿de acuerdo? 3 de noviembre. Le damos 3 de noviembre y enviamos. Y ya con esto yo voy a capturar la asistencia una vez que la vea registrada ahí. Si ustedes no lo pueden hacer por el blog, entonces se pueden ir directamente a mi canal de YouTube, y en mi canal de YouTube va a estar subido este video. En la caja de comentarios ponen un comentario a manera de resumen con el nombre completo del grupo y yo les voy a poner asistencia. O de igual manera, si lo quieren hacer directamente en Facebook, también lo pueden hacer directamente en Facebook, ¿de acuerdo? Como a ustedes se les haga mejor. También en el video obviamente de esta semana, que es la clase número 9. Les pido el favor que si tienen alguna duda, algún comentario, me lo hagan saber a través del correo sergiobarraza@uas.edu.mx. Les recuerdo, esta semana es práctica nada más, no hay tarea, simplemente es ver el video y practicar. Eso sería todo. Soy el profesor Sergio Libraza Castillo. Hasta pronto.